A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuando nace una nueva vida, nunca se sabe qué extraño destino le depara el futuro. Y eso sucedió en una familia de molineros holandeses, que querían que su hijo fuese hombre de letras y ojalá religioso. Para cumplir el sueño de sus padres, obligaron al niño a estudiar latín y él, para disuadirlos, hizo un autorretrato en el cual se mostraba toda su pesadumbre. Todo quedó claro. No latín y sí pintura. El niño, que se llamaba Rembrandt, era un gran artista y hoy su nombre es una de las más altas cumbres de la pintura universal. La vida de Rembrandt fue un éxito apabullante que llevó a los más poderosos a pedirle que pintara para ellos y a esperar con paciencia que el cotizado artista decidiera entregar la obra. Rembrandt completó su fortuna casándose con una bella y adinerada mujer, pero había un pequeño problema. Con todo el dinero del mundo, el artista tenía los bolsillos rotos y la mano abierta cuando de comprar obras de arte se trataba. El pintor no ahorró nunca para adquirir las más valiosas obras de arte de su época, y con el paso del tiempo sus gastos se hicieron astronómicos. El resultado fue la quiebra y el remate obligado de sus propiedades, y a esa penosa circunstancia hubo que agregarle otras complicadas de carácter sentimental. Rembrandt, el gran artista del claroscuro, el mago de las luces y las sombras, un día como hoy, 4 de octubre de 1669, estaba entrando en la eternidad de las sombras. Pero nos estaba dejando para la eternidad la belleza de su arte y de sus luces. Las principales noticias del día. Titulares. El Fondo Monetario Internacional considera que Ecuador es elegible para acceder a una nueva línea de crédito. Mónica Palencia pide que el resto de su juicio político en la Asamblea se haga de manera presencial. Gobierno decreta nuevo estado de excepción en 6 provincias de Ecuador y 2 cantones, incluye a Quito. Los editoriales serán de Miguel Rivadeneira, político sobre cenizas. Roberto Aguilar, testigo clave, un mercenario. Noticias del día. Fondo Monetario Internacional. Ecuador es elegible para acceder a una nueva línea de crédito. El gobierno ecuatoriano busca nuevo financiamiento con el Fondo Monetario Internacional a través del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, RSF por sus siglas en inglés. En ese sentido, el organismo considera que Ecuador es elegible para acceder al nuevo crédito, confirmó Julie Kozak, vocera del Fondo Monetario Internacional, durante una conferencia de prensa realizada la mañana de este jueves 3 de octubre. Kozak manifestó que las autoridades de Ecuador están evaluando la posibilidad de un posible acuerdo RSF. Si las conversaciones avanzan y el financiamiento se concreta, sería el segundo crédito al que el gobierno de Daniel Noboa consiga con el Fondo Monetario. El primero fue aprobado en mayo de este año mediante el acuerdo de servicio ampliado por un monto total de $4.000 millones, de los cuales Ecuador recibió 1.000 millones de manera inmediata y lo demás se entregará en varios desembolsos hasta el 2028. Respecto del primer crédito, Kozak indicó que el financiamiento apoya los planes y acciones políticas de las autoridades y adelantó que la primera revisión por parte del FMI está prevista que se realice antes de finalizar el año. Según se indica en la página web del Fondo Monetario Internacional, el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad ofrece financiamiento asequible a largo plazo a países que lleven a cabo reformas para reducir los riesgos para la estabilidad futura de la balanza de pagos, incluidos los relacionados con el cambio climático, la preparación para pandemias. Mónica Palencia pide que el resto de su juicio político en la Asamblea se haga de manera presencial. Desde el Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito, Mónica Palencia, ministra del Interior, se refirió el 3 de octubre de 2024 al juicio político que se lleva en su contra en la Asamblea Nacional. Palencia apareció acompañada de sus abogados y de varios funcionarios del Ejecutivo, entre estos Arturo Félix, ministro de Gobierno.
Félix fue el primero en intervenir y dijo que desde el gobierno no se entendía por qué en la Asamblea Nacional se insiste en realizar el juicio político de la ministra Palencia de manera virtual. La hipótesis del Ejecutivo expresada por Félix en la rueda de prensa es que lo que se busca es captar pequeñas pastillas audiovisuales para luego difundirlas en redes sociales sin ningún tipo de contexto y de esta forma atacar a la ministra Palencia y al gobierno en medio de este proceso de control político. Por su parte, la ministra Palencia indicó que ella ha dado la cara en todo el proceso de juicio político y que ahora no se le permite defenderse de una manera completa, ya que para ella el derecho a la defensa incluye el poder confrontar a su interpelante, lo que se ha coartado debido a que en la Comisión de Fiscalización se ha optado por hacer el juicio de manera virtual. Por esta razón, Palencia solicitó públicamente a la Comisión de Fiscalización, presidida por la correísta Pamela Aguirre, que la sesión del 4 de octubre de 2024, que será el último día en el que se practiquen pruebas dentro del juicio político, se haga de manera presencial en uno de los salones del Palacio Legislativo en el norte de Quito. Gobierno decreta nuevo estado de excepción en 6 provincias de Ecuador y 2 cantones, incluye Quito. Este jueves 3 de octubre se dispuso un nuevo estado de excepción en varias provincias del Ecuador. El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el decreto ejecutivo 410, en el que también estableció un toque de queda para 19 cantones y una parroquia rural. La declaratoria de estado de excepción en 6 provincias, así como en 2 localidades de la Sierra, fue emitida por el gobierno central por grave conmoción interna y conflicto armado interno, basándose en un incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados en esas zonas. El estado de excepción rige a partir de este jueves 3 de octubre del 2024 en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, también en el Distrito Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha, en el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay, y tendrá una vigencia de 60 días. El presidente Noboa vuelve a insistir en la existencia de un conflicto interno armado, pese a que la Corte Constitucional ya ha desechado esa causal. Incluso llamó la atención al mandatario por esa razón. Al enfrentar un estado de excepción, algunos derechos civiles pueden quedar suspendidos, como el de libre tránsito, de reunión, la inviolabilidad de domicilios y correspondencia. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Germán Rodas, miembro de la Comisión Nacional de Anticorrupción. Habló sobre la sentencia que se dio en Estados Unidos a Carlos Polid. Escuchamos lo que dijo. ¿Cuál es la primera reacción? Yo creo que es la que existe en el país. Es decir, una especie de comprensión de que se ha hecho justicia respecto de un tema que parecía intocado y que de alguna manera sigue intocado en el Ecuador. Y voy a decir por qué sigue intocado. Porque si bien Polid es el sancionado, hay que entender que Polid no era un sujeto que actuaba solo, sino que era el padrino de una gran mafia que se abrió camino al propio tiempo en el Estado ecuatoriano para una serie de acciones que permitan los actos colusorios y el asalto a los recursos del país. Y desde la Comisión Nacional Anticorrupción, nuestra circunstancia en este momento es la de señalarle al país que ha quedado claro que cuando acusamos a Polid, lo hacíamos con perfecto conocimiento de su acción delincuencial y sabíamos de lo que se trataba. Los documentos lo probaban, pero evidentemente él contó en ese entonces con la concupiscencia de un fiscal que archivaba las denuncias y de una jueza, la señora Karen Matamoros, que dictaba las sentencias de acuerdo a los requerimientos de la banda. Así es que allí están las realidades que nos han dejado este histórico caso. Digo histórico porque sienta un precedente en el Ecuador. Antes de avanzar con el análisis de cuáles eran las denuncias y desde cuándo, tiene 9 años de historia. Veo que en redes sociales el discurso que se está tratando de posicionar es que no era el contralor del correísmo, porque también fue funcionario de Lucio Gutiérrez,
también aparecen fotos con Jaime Nebot, etcétera. Pero, a ver, algunas cosas. Si era funcionario de Lucio Gutiérrez, sí se tomó fotos con Nebot, pero era el contralor del correísmo, el mejor contralor de la historia, decía el presidente de ese entonces. Creo que la historia también debe ser entendida de la manera siguiente. Él favoreció y permitió que en el periodo del presidente Correa algunos negocios como el de Manduriacu, como el de las hidroeléctricas, no sean tocados. Él permitió que los actos colusorios en diversas estructuras del sistema público pasen de agache, no obstante las irregularidades, de tal suerte que protegió el eslabón de la corruptela del régimen de Correa, quien además siempre señaló que era un simpático contralor, quien además en alguna oportunidad se sintió molesto por las persecuciones, decía, al ex contralor, e inclusive habló de la necesidad de poner una cuota para que el contralor tenga abogados que pudieran defenderle. De tal manera que sabemos a quién sirvió este individuo, Poli. Desde luego también estuvo involucrado en otros regímenes. Todos ellos tienen que dar cuenta porque son cargos importantes en los que él participó como ministro de Bienestar, como funcionario de aduanas, como secretario de la Administración Pública. Y nadie designa, por ejemplo, secretario de la Administración Pública a quien no se conoce. De tal manera que hay muchos que tienen que decirnos qué otras cosas hizo Poli y su grupo. Bueno, 2015, ya la Comisión Nacional Anticorrupción hacía denuncias de lo que pasaba en el caso Odebrecht. Caso Odebrecht que fue público, caso Odebrecht que tuvo sentencias y que una de ellas es para Poli y que no ha respondido. Es decir, cuando Poli aquí le espera también una sentencia. En el 2015 nosotros comenzamos a rastrear el tema de Odebrecht. No nos olvidemos que Odebrecht fue expulsado del país por la mala construcción de la hidroeléctrica San Francisco. Pero ocurre que luego, en el 2016, le abrieron las puertas para su retorno. Y retornó construyendo Manduriacu con sobreprecio abrumador en medio de una serie de opacidades. De tal manera que le quedó el monto suficiente a Odebrecht para pagar la multa que el gobierno de Correa le había impuesto, los $20 millones. Y de allí en adelante Odebrecht siguió haciendo lo que se le ocurre en el Ecuador. Esto en primer lugar. En segundo lugar, nosotros advertimos desde el 2015 y 2016 que había detalles que habían que enfrentarlos. Fíjese, Milton y audiencia, que el terreno donde dijeron que iban a construir el Aromo, la refinería del Pacífico, el terreno del Aromo, fue vendido al Estado ecuatoriano en $10 millones, cuando estaba catastralmente evaluado en $300,000. Fue la primera denuncia respecto de la incompetencia, decíamos entonces, de Poli por controlar ese negociado que favoreció a una familia de apellido González. Elías Levy, periodista, estuvo en Radio Sucesos, habló sobre el ataque de Irán a Israel. Veamos la nota. Bueno, yo creo que no podemos centrarnos únicamente en ver esta situación desde el punto de vista de Israel-Irán y lo que tiene que ver con el ataque de hace un par de días con cerca de 200 cohetes balísticos o misiles balísticos que no son cualquier cosa porque tienen una carga de 1 tonelada cada uno de esos misiles. Y ha sido un ataque pues bastante serio. Creo que hay que verlo en una dimensión mucho más grande, y es esta rivalidad que existe entre Israel y Irán, esas aspiraciones expansionistas que tiene Irán por toda la región. Israel no es el único enemigo de Irán. Pongamos las cosas claras. Hace 5 años o 6 años el Consejo del Golfo Pérsico tuvo un serio enfrentamiento también con uno de esos proxies de Irán, en este caso era Qatar, pero lo que estamos viendo desde hace ya casi 2 décadas es un Irán que está en continua expansión, ¿no? Irán, que es un régimen del Islam chií, un régimen teocrático y que amenaza a varios países de la zona,
que ha conseguido en los últimos 20 años, a raíz de la guerra civil en Siria, a raíz de la guerra civil también en Yemen, crear todo un eje de acción que ellos llaman el eje de la resistencia, que hoy es al que le está haciendo frente a Israel. Ese bombardeo que vimos hace 2 días, que lo tuvimos también en abril, todo tiene que ver con lo mismo y tiene que ver con esas ambiciones expansionistas de un país como Irán, que maneja a todo tipo de, en el argot académico los llamamos proxies, que son una especie de fichas que ese régimen en expansión tiene por todo Oriente Medio. Hezbollah es uno de ellos, los hutíes en Yemen son otros, en Siria también los tiene, en Irak también los tiene, y Hamas, que se ha adherido a ese eje de la resistencia, a pesar de que son suníes y no chiíes, como el régimen de Irán. Ya sabes que históricamente hay entre chiíes y suníes hay un enfrentamiento muy fuerte, histórico, desde hace más de 1000 años, y básicamente lo que Israel se ve luchando contra ese eje a raíz de una serie de dinámicas regionales que comenzaron el día 7 de octubre, cuando Hamas perpetró su masacre en Israel. Y Hamas pues ha estado recibiendo armas de Irán, Hamas ha estado recibiendo todo tipo de enseñanzas de Irán, Hamas ha estado recibiendo dinero, a lo mejor no tanto directamente de Irán, sino de Qatar, pero Qatar es otro de los semi-proxys, si lo quieres poner, del régimen iraní, con lo cual lo que estamos viendo es toda una acción de Irán que se va expandiendo por Oriente Medio y a final de cuentas, bien sabes, el día 8 de octubre Israel estaba muy ocupado con lo que era la masacre cuando Hezbollah empezó a disparar cohetes contra Israel, con lo cual en realidad Israel se está viendo frente a 7 frentes al mismo tiempo, algo inédito en la historia israelí, luchando contra todos ellos. Y bueno, trata de salir adelante de la mejor manera que pueda. Esta promesa israelí de que va a reaccionar a ese ataque, pues sí, probablemente se produzca, pero habrá que esperar también a ciertos desarrollos, porque no siempre las cosas son tan visibles. Puede ser que la respuesta israelí no sea un ataque contundente contra Irán, de la misma manera que hemos visto hace 2 días, sino a lo mejor se trata de otro tipo de operaciones un poquito más veladas o más sofisticadas. En ese tipo de operaciones puede incluirse un ataque a las instalaciones nucleares iraníes, como está dentro de ese presupuesto de posibilidades, que pueden ser instalaciones nucleares, pueden ser instalaciones militares y o de gobierno. Pero sobre el tema nuclear, ahí hubo una respuesta muy categórica del presidente Biden. Si es que apoyaría un eventual ataque a instalaciones nucleares, la respuesta es no, dijo claramente Biden y se fue. ¿Es posible un ataque a instalaciones nucleares iraníes? Bueno, yo creo que hemos estado viendo una guerra sumergida, no visible, entre Israel e Irán en los últimos 20 años debido a ese programa nuclear. Recordemos que en el año, si no me equivoco, es el año 1981, cuando Israel bombardeó el reactor nuclear en Irak. En 2007 hizo lo mismo con un reactor nuclear en Siria. Quiere decir que está claro que Israel no va a permitir que ningún país árabe tenga una capacidad nuclear que pueda poner su existencia en peligro. Estamos hablando de un régimen, el iraní, que ha prometido que al pequeño Satanás, como denomina Israel, el grande es Estados Unidos, lo quiere destruir. Ahora tú imagínate un país con Irán ahora con tecnología nuclear. ¿Qué es lo que podría hacerle Israel? No estamos hablando de un régimen racional que vaya a reaccionar a ciertos impulsos de la diplomacia y de la dinámica internacional de forma como esperamos en cualquier otro país. Estamos hablando de una teocracia, con lo cual, si Irán llegara a tener armas nucleares, Israel se vería en un serio peligro. Quiere decir que en los últimos 20 años, desde que la comunidad internacional pues empezó su diálogo para tratar de controlar ese programa nuclear, que no ha tenido ningún éxito, empezó Obama, estuvo la Agencia de Energía Nuclear, Israel ha estado haciendo cosas. Se sabe de numerosos, de hecho, lo dijo también, creo, el otro día en una entrevista, el expresidente Ahmadinejad reconoció que
habían creado una organización para protegerse del Mossad israelí, del servicio secreto israelí Mossad, y que Israel estaba dentro de ese mismo organismo que debía luchar contra el Mossad. Con lo cual, Israel ha llevado a cabo en numerosas ocasiones, ha llevado a cabo acciones de sabotaje contra ese programa nuclear, sea ya saboteando todo tipo de envíos, saboteando instalaciones o eliminando a científicos del programa. Ha habido toda una serie de actividades. Por supuesto que Israel no sale a decir si nosotros hemos sido los actores o hemos sido lo que hemos hecho eso, pero desde luego hay una constancia y una correlatividad de ciertos actos que demuestran que Israel, por supuesto, que está luchando con ese programa nuclear. En Impacto Informativo, Humberto Plaza, ministro de Vivienda, habla sobre la gestión al frente de este ministerio. Escuchemos lo que dijo. El Midubi está en la obligación de acudir en ayuda de las personas damnificadas. Ha coincidido muy lastimosamente, salvo un par de excepciones, de que los damnificados son personas y familias muy pobres. En el momento que una familia pierde su casa quemada, pasa automáticamente a situación de pobreza y de vulnerabilidad. Este tema, que tiene que ver con el registro social, ya lo hemos manejado con la ministra Zaida Rovira en el MIES. Ahora, nosotros, por ejemplo, en Bellavista, nos encontramos con 4 casas parcialmente quemadas que podrían ser relativamente fácil, que podrían ser fácil de arreglar. Rehabilitarlas, sí, porque la estructura es de concreto armado. Se quemó parcialmente un entrepiso, se dañaron ventanas y una escalera externa. El problema es que el Midubi no puede intervenir en dos condiciones. Número 1, no puede intervenir en zonas que son declaradas de riesgo, es ilegal. Es más, el municipio de Quito no puede dar escrituras a nadie que se ubique en zonas de riesgo. Ese sería el caso del barrio Bolaños, ¿no? Sí, pero de todas maneras, si no se cuenta con escrituras, yo no puedo, como Midubi, poner plata en un terreno que no es del damnificado. Eso es un tema legal. Y tanto en Bellavista como el barrio Bolaños, las personas damnificadas están exactamente al filo del barranco, claro, lo cual constituye de suyo una situación de muy alto riesgo, porque hoy ha sido el fuego, puede haber también un deslave. O sea, imagínese cómo está lloviendo. Hoy hubo inundaciones. Y como usted lo menciona, cuando los árboles contienen la tierra. Exactamente. Entonces, cuando... Los que se quemaron la semana pasada. Exactamente. No es... Este capricho de San Pedro hubiese sido maravilloso si las lluvias se hubiesen dado hace 15 días. Hace un mes, para no tener apagones. Así es, y sin apagones. Ahorita está lloviendo fuertemente y de manera muy triste. Buena parte de los bosques que rodean el distrito metropolitano de Quito se han visto afectados, y al no haber árboles sanos, hay mucho más riesgos de erosión. Nosotros, en el caso de las personas que están en Bellavista, tenemos dónde ubicarlas. Reubicarlas, claro. Así es. De manera definitiva, un proyecto que se llama Victoria del Sur. El Midubi tiene unos bonos que ha dado que no han sido devengados, entonces se va a hacer un cruce de cuentas y nosotros podemos tener casas libres que en este momento y venturosamente pues nos sirven para reubicar a estas personas. ¿Cuándo estaría por definirse esta situación? Muy pronto. Reubicación. Muy pronto. Estamos viendo temas legales. Y yo tengo un tema que se va a demorar un poquito más, y es el barrio Bolaños. Claro. Por el túnel Guayasamín, entre el túnel Guayasamín y el peaje. Estas personas tienen animalitos, tienen un borrego, cuyes, gallinas. Sí. Entonces, algunos de ellos que se quemaron, ¿no? La semana pasada. Sí.
Por eso es que la afectación es más grande. Así es. Entonces, cuando yo, a la casa que se quemó, yo pensé que le estaba dando una buena noticia a la señora al decirle que le tenía una casa en Victoria del Sur, rompió en llanto y en una depresión absoluta. Yo no sabía todavía el tema de los animalitos y que ellos tienen otra forma de vida. Entonces, a ellos llevarlo dentro de una zona consolidada urbana de Quito es hacerle un muy flaco favor. Cualquier persona, cualquier familia que usted la reubica, pues, es un desarraigo y es un dolor muy grande porque son personas que han hecho en una comunidad su vida. Muchos ecuatorianos reducen la democracia a su presencia electoral en cada vez en que se les exige a los ciudadanos acudir a depositar el voto. Para ejercer esa soberanía, los pueblos, el pueblo, ha hecho acopio de la variedad de ideologías, de la variedad de doctrinas, de la variedad de creencias que en la colectividad, en la sociedad humana, han ido surgiendo, han ido prosperando. Se han hecho en torno a esas ideas, a esas doctrinas, a esas religiones, agrupaciones, sociedades. Así han surgido los partidos políticos, que son otra manifestación, otra estupenda manifestación del sistema democrático. En Ecuador hemos tenido un barimento de partidos políticos en un escaso tiempo. Quizás históricamente pueda señalarse ese tiempo entre finales del siglo XIX, a raíz de la revolución del 5 de junio de Eloy Alfaro, y los primeros años, hasta los 25 primeros años quizás, hasta la revolución juliana del siglo XX. Entonces la agrupación política del Ecuador tenía 3 partidos que por cómo ellos surgieron y por cómo ellos prosperaron, se llamaron clásicos: el conservadorismo, el liberalismo y el socialismo. Hasta entonces, la militancia política tenía un régimen de severidad intelectual o de alguna presencia intelectual del militante político. Y tenía una jerarquía, y tenía un orden disciplinario. Y los partidos políticos, los clásicos partidos políticos, cierto que tenían conductores que lo eran a tiempo indefinido, líderes permanentes, algunos, como el caso de Alfaro, a quien cité, verdaderos caudillos. Y había una masa que corría detrás de esos líderes, que corría detrás del caudillo. Y de alguna manera, líderes, conductores políticos, hombres doctrinarios, buscaban, cuando de elecciones se trataban, incluso haciendo trampas con los votos, pero incluso haciendo aquello, buscaban selecciones humanas. Buscaban los mejores de entre su grupo, los mejores de entre su militancia. Y las oligarquías que siempre han tenido, como continúan teniendo los partidos políticos, verdaderas oligarquías. Alguna vez, esas oligarquías se dignaban extender su vista a algún militante del común, del conjunto, del grupo. Y así se daba alguna posibilidad a nuevas apariciones en la política, en los cargos políticos, especialmente en los cargos de representación política, en las elecciones. Cuando desde el bonifacismo y pasando fundamentalmente por el velasquismo, las ideologías empiezan a degradarse,
asome el populismo y los líderes políticos empiezan a mal jugar a la política. Se tornan ellos mismos de políticos en politicastros y le tornan a la política una actividad hasta indecorosa, hasta impúdica. Comienza todo a deshacerse. La democracia va padeciendo degradación tras degradación. No surgen nuevas promociones de líderes. Los propietarios de los partidos, porque en eso devinieron, en propietarios de los partidos, aquellos que forman lo que llamado oligarquía partidarista, no dan posibilidades. No hay renovación. Todo va haciéndose dentro del círculo. Y la masa del partido político un día se fatiga. Y es fácil presa de aquellos que, acaudillando pequeños grupitos, deciden no continuar bajo la férula de los dueños de los partidos. Se multiplican los partidos políticos y la democracia se derrumba, se degrada. En la degradación ocurre un fenómeno hasta repugnante, absolutamente repugnante. Eso que en el Ecuador llamamos cambio de camisetas. Revisen ustedes la historia de todos y cada uno de nuestros líderes políticos. Revísenla. Es posible que haya alguna excepción. No niego esa posibilidad. Pero todos nuestros líderes políticos han tenido 2, 3 y más camisetas. 2, 3 y más camisetas. ¡Qué indigno juego es del cambio de camisetas! Y los más audaces de entre los cambiantes de camisetas se han constituido los llamados movimientos políticos. Han fugado de los partidos políticos y han creado grupos y grupúsculos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Políticos sobre cenizas, artículo de Miguel Rivadeneira publicado en Diario El Universo. Los males ocurridos en este verano, que han coincidido con el inicio del proceso electoral, no pueden ser utilizados políticamente de forma irresponsable como una plataforma para enfrentarse entre rivales en los próximos comicios presidenciales y legislativos, y con ello tratar de beneficiarse de los resultados de los incendios o de la crisis eléctrica. Luego de los lamentables hechos, no debería hacerse campaña para aprovecharse de las tareas que por mandato popular les obliga a realizar a las autoridades y que debieron haber liderado acciones de prevención y que en muchos casos incumplieron. Sería criminal, como fueron los incendios provocados, el utilizar el momento para promocionarse o reivindicar a sus organizaciones o candidatos para los próximos comicios, con el argumento de que hay autoridades que sí trabajan con liderazgo, pero luego de los desastres. Sería grave si se llegara a comprobar la injerencia de actores políticos en los hechos ocurridos con los incendios en Quito y en otros lugares del país, no solo los autores materiales, sino los intelectuales que causaran serios daños a la naturaleza, la contaminación del medio ambiente y la vida misma de moradores. Que no quede en la impunidad como el asesinato de Fernando Villavicencio. Se sentenció a los sicarios, pero no se ha llegado aún a los autores intelectuales, los verdaderos responsables de ese magnicidio. Sería inadmisible y reprochable que intenten llegar o volver al poder con una ciudad que pretende verla en cenizas y una parte del país en llamas. Lo grave de estos últimos sucesos es la determinación de que han sido incendios provocados, que no fueron casuales, según confirmaran autoridades nacionales y locales. Incluso se ha llegado a calificarlos como hechos terroristas y criminales que tanto daño han hecho no solo con la destrucción de la naturaleza y la contaminación del medio ambiente, sino también por los daños y riesgos en la vida de personas residentes en las inmediaciones de estos incendios.
Se ha generado sospechas cuando fueron públicas las declaraciones que hace poco hiciera un actor político frustrado que tiene cuentas pendientes con la justicia y que formulara predicciones de que iban a existir atentados y violencia en el país, con detalles y lugares. Lo que ha vivido Quito y el país durante este verano no es casual o solo consecuencia de una sequía y la profunda crisis eléctrica que se arrastra durante décadas, sino que hay muchos delitos y una presunta planificación para la destrucción. Quito y el país ya vieron estos ataques en octubre del 2019 y junio del 2022, que no fueron reivindicaciones de los pueblos, sino la manipulación para desestabilizar el país y tomarse el poder por esa vía. La crisis eléctrica no han podido solucionarla todos los últimos gobiernos, menos aún aquellos que estuvieron más tiempo en el poder, como sucediera con los 10 años de una misma administración. Al menos tuvieron tiempo para sentar las bases de soluciones estructurales, para evitar más apagones como el cambio de la matriz energética, proyectos hidroeléctricos bien hechos y no con fallas y miles de fisuras, y hacer mayores inversiones económicas con la apertura al sector privado y su activa participación. Artículo de Miguel Rivadeneira publicado en Diario El Universo. Las principales noticias del día. Titulares. El Fondo Monetario Internacional considera que Ecuador es elegible para acceder a una nueva línea de crédito. Mónica Palencia pide que el resto de su juicio político en la Asamblea se haga de manera presencial. Gobierno decreta nuevo estado de excepción en 6 provincias de Ecuador y 2 cantones, incluye a Quito. Los editoriales serán de Miguel Rivadeneira, político sobre cenizas. Roberto Aguilar, testigo clave, un mercenario. Noticias del día. Fondo Monetario Internacional. Ecuador es elegible para acceder a una nueva línea de crédito. El gobierno ecuatoriano busca nuevo financiamiento con el Fondo Monetario Internacional a través del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, RSF por sus siglas en inglés. En ese sentido, el organismo considera que Ecuador es elegible para acceder al nuevo crédito, confirmó Julie Kozak, vocera del Fondo Monetario Internacional, durante una conferencia de prensa realizada la mañana de este jueves 3 de octubre. Kozak manifestó que las autoridades de Ecuador están evaluando la posibilidad de un posible acuerdo RSF. Si las conversaciones avanzan y el financiamiento se concreta, sería el segundo crédito al que el gobierno de Daniel Noboa consiga con el Fondo Monetario. El primero fue aprobado en mayo de este año mediante el acuerdo de servicio ampliado por un monto total de $4.000 millones, de los cuales Ecuador recibió 1.000 millones de manera inmediata y lo demás se entregará en varios desembolsos hasta el 2028. Respecto del primer crédito, Kozak indicó que el financiamiento apoya los planes y acciones políticas de las autoridades y adelantó que la primera revisión por parte del FMI está prevista que se realice antes de finalizar el año. Según se indica en la página web del Fondo Monetario Internacional, el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad ofrece financiamiento asequible a largo plazo a países que lleven a cabo reformas para reducir los riesgos para la estabilidad futura de la balanza de pagos, incluidos los relacionados con el cambio climático, la preparación para pandemias. Mónica Palencia pide que el resto de su juicio político en la Asamblea se haga de manera presencial. Desde el Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito, Mónica Palencia, ministra del Interior, se refirió el 3 de octubre de 2024 al juicio político que se lleva en su contra en la Asamblea Nacional. Palencia apareció acompañada de sus abogados y de varios funcionarios del Ejecutivo, entre estos Arturo Félix, ministro de Gobierno. Félix fue el primero en intervenir y dijo que desde el gobierno no se entendía por qué en la Asamblea Nacional se insiste en realizar el juicio político de la ministra Palencia de manera virtual. La hipótesis del Ejecutivo expresada por Félix en la rueda de prensa es que lo que se busca es captar pequeñas pastillas audiovisuales para luego difundirlas en redes sociales sin ningún tipo de contexto y de esta forma atacar a la ministra Palencia y al gobierno en medio de este proceso de control político.
Por su parte, la ministra Palencia indicó que ella ha dado la cara en todo el proceso de juicio político y que ahora no se le permite defenderse de una manera completa, ya que para ella el derecho a la defensa incluye el poder confrontar a su interpelante, lo que se ha coartado debido a que en la Comisión de Fiscalización se ha optado por hacer el juicio de manera virtual. Por esta razón, Palencia solicitó públicamente a la Comisión de Fiscalización, presidida por la correísta Pamela Aguirre, que la sesión del 4 de octubre de 2024, que será el último día en el que se practiquen pruebas dentro del juicio político, se haga de manera presencial en uno de los salones del Palacio Legislativo en el norte de Quito. Noticias internacionales. La ONU alerta de que los refugiados de Oriente Medio pueden intentar llegar a Europa. Naciones Unidas advierte de una catástrofe humanitaria en Oriente Medio tras 10 días de ataques y la invasión terrestre de Israel en el Líbano. La población libanesa está siendo desplazada dentro del país y también cruza a la vecina Siria, devastada por la guerra. El representante en Líbano de la Agencia de la ONU para los Refugiados admitió a Euronews que la gente podría intentar llegar a Europa a pesar de los altos costes y riesgos para quienes huyen. Logistically, from a safety point of view, not easy to go anywhere else, but flee within Lebanon or go to Syria, because otherwise the options would be going towards Cyprus and Europe by boats, and that is logistically difficult, less safe, and for many also extremely expensive. I heard quite ridiculous high prices that one now has to pay in order to get onto a boat to Europe. Según las autoridades libanesas, ya hay cerca de 1 millón de personas desplazadas, aproximadamente el 20% de toda la población. Además, el país acoge a 1,5 millones de refugiados sirios y su situación política y económica es desesperada. Por lo tanto, es necesario aumentar drásticamente la ayuda financiera para garantizar los servicios básicos de subsistencia y las infraestructuras. All our programs of UNHCR, the Refugee Agency, but many other organizations, we all need money. We launched an appeal together with the government earlier this week. 425 million is desperately needed in a range of sectors across agencies. El domingo pasado la Comisión Europea anunció una ayuda humanitaria de 10 millones de euros. La UE también ha pedido repetidamente un alto el fuego en Gaza y ahora en Líbano, pero es crucial una mayor presión diplomática. There we have no influence as humanitarians. We can only indicate what the consequences are of decisions not being taken, things not changing. And if that is the case, then we need to all brace ourselves for an increasingly larger, precarious humanitarian catastrophe. El ejército israelí dijo que la operación terrestre en Líbano tenía como objetivo destruir la infraestructura utilizada por Hezbollah para atacar a sus ciudadanos a través de la frontera y que no tenía planes para una operación más amplia. Pero el ataque con misiles iraníes contra Israel este martes fue un paso más en la escalada del conflicto. Claudia Sheinbaum inicia gestión como presidenta de México. La primera mujer presidenta de México lo cumplió. Claudia Sheinbaum comenzó sus conferencias matutinas. Uno de los primeros temas que enfrentó es la violencia que en el estado de Sinaloa provoca el enfrentamiento de cárteles antagonistas, y aunque la mandataria confirmó que ya tuvo una reunión con su gabinete de seguridad para analizar la situación, también aclaró que este fin de semana ese estado mexicano no fue el más alto en homicidios. Por cierto, Sinaloa no aparece entre los 5 estados de más número de homicidios. El primero sigue siendo Guanajuato. El gobierno de Sheinbaum Pardo enfrentará no solo la situación en el llamado Triángulo Dorado al norte de México, también el reclutamiento que el crimen organizado tiene en zonas de alta marginación, por lo que adelantó el reinicio de un programa enfocado a arrancar las causas integrales de la violencia. Que es justamente en estos municipios de mayor índice delictivo, para atender a las familias de una manera integral. En su primera conferencia mañanera, la mandataria también fue cuestionada sobre el futuro de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y España.
Una sociedad que, si bien Sheinbaum definió como respetuosa y sin sometimiento, para la especialista Violeta Núñez es un punto crucial. Hay un proceso de transición en los Estados Unidos, con la posibilidad de que llegara Donald Trump, pues la situación se marcaría un poco difícil, y la situación que él ha estado declarando que va a poner aranceles acá a nuestra nación. Claudia Sheinbaum aseguró que seguirá solicitando más datos al gobierno de Estados Unidos de cómo fue aprendido Ismael El Mayo Zambada. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México. Joe Biden no apoyará un posible ataque israelí contra instalaciones nucleares de Irán. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirma que no apoyará un ataque israelí contra instalaciones nucleares de Teherán. Lo ha confirmado tras ser preguntado por la posible respuesta de Israel al ataque con misiles de Irán este martes. La respuesta de Biden llega después de que él y otros líderes del G7, incluidos los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, hablaran por teléfono para discutir las nuevas sanciones contra Irán. I think there's things we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, that they should respond in proportion. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, se refirió a la medida adoptada por Israel de impedir la entrada en el país del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificándola de improductiva. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han mantenido una reunión de emergencia para debatir el ataque de Irán contra Israel. El embajador de Israel ante la ONU afirmó que las últimas declaraciones de Guterres pidiendo una desescalada en el conflicto de Oriente Medio estaban alejadas de la realidad. El secretario general, por su parte, condenó el ataque de Irán durante la reunión, pero al mismo tiempo instó a Israel a no obstaculizar los esfuerzos de un alto el fuego tanto en Líbano como en Gaza. Zelensky sigue su ronda de recaudación de ayuda económica, humanitaria y militar de cara al invierno. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky busca más inversión militar extranjera y ayuda humanitaria. El miércoles se reunió con los líderes de las principales empresas de defensa del mundo en el segundo Foro Internacional de Industrias de Defensa, donde estudiaron ampliar su cooperación. Zelensky también se reunió con Samantha Power, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y subrayó la importancia del apoyo estadounidense de cara al invierno. Hablaron de la ejecución de proyectos destinados a reforzar la red energética de Ucrania, restaurar infraestructuras críticas, mejorar la defensa antiaérea y construir refugios escolares. Зараз перед зимою дуже важливо пришвидшитись із реалізацією усіх наявних проєктів, захисних в енергетиці, безпекових у громадах, для шкіл, для лікарень. Zelensky también subrayó la necesidad de derribar los drones Shahed en Ucrania. Añadió que Rusia lanzó un ataque el martes por la noche con estos dispositivos, que al parecer tenían como objetivo infraestructuras civiles. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte,
Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande,
una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al Centro Comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.